sí me da cierta paz. No, no tienes una idea de esa tranquilidad como de ser yo y de aceptar ese proceso de existir. Escucharte, que me compartas y que me haga tanto sentido con lo que he estado sintiendo. Me da paz. También me hace sentir que sí tengo que estar lista porque intuitivamente sí siento que se viene un periodo de aprendizaje, de transformación, de cambio. Si estás viendo este video, seguramente tienes algún interés o cierta curiosidad de saber cómo se desarrolla una interpretación de lectura personal. Y es que en general creo que no hay mucha información de cómo se desarrolla lo que llamamos los astrólogos como una lectura de carta natal. Entonces, ¿ustedes cómo podrían saber qué valor pueden adquirir o de qué forma se va a empaquetar ese valor que pueden adquirir al contratarnos para este tipo de lectura? Por eso en este video les quiero compartir de qué forma se desarrollan este tipo de consultas, qué estructura tiene, para que así tengan una mejor idea si es algo que ustedes quisieran, si no es algo que ustedes quisieran, que se sientan con más seguridad al pues contratarnos para este servicio. Si eso es algo que te interesa, si tienes curiosidad de saber cómo se desarrolla, quédate porque en este video les voy a compartir una interpretación que le hice a una amiga justamente con este fin, con el fin de compartirlo aquí en mi canal y que yo les pueda compartir por qué se hace así, por qué se estructura así. Pero antes de comenzar como tal con el ejemplo de la consulta, si te interesa todo este show, si te interesa la astrología tradicional, si te interesa saber cómo aplicarla en tu vida para vivir con mayor armonía, con mayor paz, con mayor claridad, quédate y suscríbete al canal. Me puedes dejar en comentarios de qué forma te gustaría aplicar la astrología en tu vida o qué te interesa saber al respecto y pues yo te puedo facilitar ese conocimiento como astróloga tradicional y psicóloga clínica. Antes de comenzar a compartirles fragmentos de la consulta, pues nada más quiero aclarar ciertas cosas. En primera, evidentemente estos son fragmentos de la consulta. No la puse entera, o sea, entera dura 1 hora, hay unas que duran un poco más, incluso entonces pues no había forma. Intenté encontrar los momentos clave donde me permite a ustedes compartirles algún comentario que les aclare de qué forma se desarrollan estas consultas o que les pueda a ustedes dar mayor claridad sobre qué valor pueden adquirir con este tipo de consultas. También decir que pues obviamente voy a tapar la carita de mi amiga pues para salvaguardar su privacidad y pues también de ahí el no compartir la lectura entera, aunque evidentemente aquí se van a compartir cosas muy personales de ella, cosas muy íntimas, humanas en general, que creo que todos podemos empatizar, entonces solo tomen eso en cuenta. Obviamente ella estaba al tanto de pues cuál iba a ser el uso de su consulta incluso antes de que la agendáramos y pues nada más eso, ¿no? O sea que pues acá seamos respetuosos y amorosos y tengamos esa empatía. Ok, aclaraciones finales terminadas, entonces pues comencemos con yo compartirles el ejemplo. Exploración y valentía, porque es algo como que surge mucho en tu carta, conectando con tu intuición, talentos y propósito. La estructura... Generalmente esto, o sea, el darle un título a las interpretaciones de carta es algo que comúnmente hago porque cada uno de nosotros tiene un camino muy marcado en nuestra carta natal, dependiendo evidentemente del interés que tenga mi consultante sobre el adquirir este servicio conmigo, porque pues a veces el tema principal que se muestra en la carta natal no es el tema principal por el que me consultan, entonces dependiendo a veces, pero generalmente lo titulo porque pues es una forma de aterrizar las cosas. Después de introducir como la lectura y de pues también hacer el encuadre, que es algo que afortunadamente me ha dejado mi carrera también y mi profesión como psicóloga clínica, ¿no? El crear un espacio seguro, el delimitar las reglas o los criterios que se van a seguir, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, la mayoría de las veces, en este caso no fue así, pero como les digo, ella ya sabía desde antes. Generalmente en la consulta, pues sí les digo primero a mis consultantes que pues toda la información ahí es completamente confidencial, que normalmente lo es. Si lo digo así es porque lo es completamente confidencial, están en un espacio seguro. En ocasiones también les comento que soy psicóloga clínica, como para que sepan que también tengo formación en contención, porque la mayor de las veces, justamente como tratamos temas vulnerables y temas muy íntimos, pues cosas surgen, ¿no? Y lo emotivo y lo afectivo se empieza a mover de formas muy significativas. Entonces es importante que sepan mis consultantes que es un espacio seguro. Entonces después de eso y después de compartirles el título que le otorgué a su interpretación, pues me voy al desglose de la forma en la que está estructurada. La estructura, como lo hago, es dependiendo de los temas que surjan en la carta natal.
Hay personas para quienes la profesión es algo fundamental y es algo que resalta mucho en sus cartas natales. Hay personas para quienes no es así y más bien el ambiente familiar o la vida en hogar, por ejemplo, es lo que más resalta. Hay personas para quienes las heridas emocionales o la resiliencia emocional es algo muy, muy puntual. Hay personas para quienes la impulsividad es algo que tienen que trabajar y se muestra de forma muy puntual. Entonces, dependiendo de lo que se muestra en la carta, serán los temas y subtemas que defina, y pues en este caso los pueden ver en pantalla. Pues sí quiero como hablarte un poquito de como la introducción a una lectura de carta natal y pues ya después la interpretación, ¿no? Y la interpretación la dividí como en subtemas. Primero como la lectura de una carta, pues esta es tu carta natal. Quizás solo sabías que, por ejemplo, tu sol está en Leo. Esta explicación de la carta natal y el mostrarle al consultante su carta natal no es algo que haga normalmente. En esta ocasión lo hice para ustedes. Esto es para ustedes, para que escuchen la explicación de ¿qué hace un astrólogo cuando hace una lectura de carta? Esa es nada más una parte, o sea, es como un elemento de todo lo demás de tu carta, ¿no? Pues si en una lectura natal lo que hacemos los astrólogos es como checar esta pieza, digamos, de toda la imagen. Que por cierto, si quieren un juego para tomar al ver este video, aquellos que sean mayores a 18 años, bueno, que yo tampoco abogo tomar porque siempre es malo. Si quieren un juego de cómo tomar tecito e hidratarse súper bien en este video, tomen cada que digo cómo. No saben la tortura que fue editarlo. Voy a trabajar en mi forma de expresarme. Pero también esta otra pieza, que pues es Marte en Cáncer, también la relación que tienen entre sí las piezas, o sea, por ejemplo aquí, Saturno en Aries tiene una relación con Marte en Cáncer y cómo todo eso se junta para dar una significación muy única y particular. Entonces, bueno, comenzando por el punto más importante de tu carta. Que yo creo que digo tanto como, porque las interpretaciones nunca son cerradas. Nunca le voy a decir algo al consultante así como, ¿nunca has tenido amigos, verdad? Pues no, porque las interpretaciones nunca son cerradas. Más bien es como, ven, ahí lo estoy haciendo. Más bien les diría, por ejemplo, tal vez el área de vida de las amistades ha sido un reto para ti. Y mi forma, al parecer, hasta ahora, de agregarle ahí matices de gris o de expresar que quizás se haya expresado de esa forma o quizás no, es decir, cómo. Lo cual, no. Tengo que encontrar otra forma de hacerlo. Igual por si luego quieres como que seguir investigando o aprendiendo así, tu ascendente está en Cáncer. Entonces eso quiere decir que el planeta más importante para ti es el que es como el líder de ese signo, que es la luna. La luna representa nuestro mundo emocional. Que por cierto, para mis estudiantes de astrología o para quienes hayan visto mi video que voy a poner acá y también voy a poner en la descripción de cómo sacar tus 3 datos más importantes, bueno, y cuáles son y qué significan, sabrán o tal vez sepan que en este caso de mi amiga, su luminario y su regente son el mismo. Entonces más importancia tendrá, porque su carta es una de noche, para que ahí sepan, nada más como dato curioso. Y también como en lo que encontramos seguridad y comodidad, como aquello que nos hace sentir como en casa y en ti eso particularmente se muestra como algo importante. Y pues hay cierto enfoque por su posición hacia la filosofía, como la exploración, el aprendizaje, aquello que te permite explorar y expandir tu percepción y la comprensión del mundo. No sé si te identifiques con eso, con ese gusto, con el sentirte como segura y cómoda cuando estás pudiendo tener esa exploración. Sí, justo bastante. Y también me llama la atención como que un poquito, o bueno, lo interpreto yo, a que me gusta y sí ha sido algo importante tener como un hábitat estable Ujú. para poder desempeñarme mejor en lo demás. Y pues el signo, por estar en Piscis, puede significar un mundo emocional muy profundo, mucha empatía. Parece que la corto en lo que está diciendo, pero es porque edité la lectura. Solo aclaro eso. Y otra cosa que quería decir, también, independientemente de la razón principal por la cual alguien esté consultando o independientemente de lo que se muestre como más puntual en la carta, siempre empiezo por algo que sea para el consultante muy identificatorio, algo con lo que se identifique mucho el consultante. Entonces, por los puntos personales, ¿no? Ascendente, luminario, regente.
En este caso, por ejemplo, la principal razón de consulta fue un poco la trayectoria de vida y sí, la trayectoria y la dirección de vida. Entonces, la profesión, digamos, la profesión de la imagen pública generalmente es eso y en este caso así lo fue. Y eso se muestra de forma muy puntual en la carta natal de mi amiga. Pero aún así decidí empezar por algo que le sea más personal, más de ella. Es solo algo que hago personalmente y solo me parece que es una forma de comenzar el tema y de aterrizarlo a, pues, esto es tuyo. Una capacidad como de sentir profunda, mucha sensibilidad que no solo se queda en ti, o sea, que se expande hacia los otros. Como si pudieras empatizar mucho con incluso personas que quizás no son tan cercanas a ti. Sí, luego trato de no, como, o bueno, no sé, a veces sobrepienso mucho eso y es como, ok, no interpretes a las personas, Ok. pero pues sí, como siendo más compasiva, sí Ujú, creo que es esa parte de empatizar y conectar, pero no saber también cómo compartirlo. Yo ujú. creo que eso me falla poquito. Por ejemplo, ¿te pasa que, o sea, además de eso, te pasa que te surja cierto como cansancio, o sea, como que sea demasiado lo que estás sintiendo o cuánto empatizas o así o no tanto? Sí me pasa y justo, bueno, no estoy segura, a veces siento como agotamiento social cuando estoy con muchas personas o que el ambiente está algo pesado, sí llega un punto en el que pues sí siento cierto agotamiento o con la parte más como con lo triste, como Mm, que a veces sí me sobrepasa esa tristeza un poquito. ujú. También, por ejemplo, el poder educarte y aprender de la forma en la que deseas, también se aparece como algo que A veces vamos a hacerte preguntas en tu consulta astrológica. Esto a mí, generalmente cuando yo estoy haciendo una consulta, así está mi proceso, ¿ok? Primero pues checo la carta y yo tengo mi estructura de cómo voy haciendo la interpretación. Paso número 1, paso número 2, paso número 3. Paso número 1, por ejemplo, quienes sepan un poco de astrología, checar el ascendente. Paso número 2, checar el regente de la carta. Paso número 3, checar el líder de la secta. Ah, pero cuando checo el ascendente, también checo si hay algún componente ahí conjuntando al ascendente. Cuando checo el regente, checo qué aspectos está haciendo, checo su condición, está en una buena condición, está en una mala condición, mala objetivamente, ¿no? Digamos, según el criterio que utilizamos los astrólogos para saber si un planeta va a tener más tendencia a expresarse de forma positiva para el nativo o más tendencia a expresarse de forma negativa. Son una serie de cosas que hacemos. Entonces tengo esa estructura, esto lo hago escrito y viendo la carta natal. Después de este escrito, que está estructurado más o menos de la misma manera para todas las cartas, aunque como les digo, ya cuando estoy haciendo la lectura, pues van surgiendo ciertas piezas que son protagónicas para unas personas, pero para otras no. El punto es que tengo mi escrito desglosado, ¿no? Después de que tengo mi escrito, checo qué temas se repiten, porque tal vez hay un tema de la persona que se presentó en el paso número 1 de mi interpretación, pero también se presentó en el último paso de interpretación. Y estos dos temas, entonces yo tengo que ver la forma en la que estos dos elementos conjugan para la interpretación que voy a dar. Entonces, tanto veo cómo conjugan como que los englobo en los temas, ¿no? Porque pues sería muy desorganizado el hacerlo con los mismos pasos con los que yo hago mi interpretación. Porque tal vez en el primer punto tocamos relaciones amorosas y también en el último punto y también a la mitad, y entonces al final como que ya se vuelve más difuso y más confuso, entonces lo englobo en temas. Cuando lo englobo en temas, después lo paso a una presentación, que es por ejemplo la presentación que están viendo en pantalla, la presentación que comparto en mi pantalla con mi consultante cuando hacemos nuestra lectura en vivo. Eso es lo que estructura fundamentalmente mi lectura y lo que la organiza, pero siempre, aunque yo ya tengo mi interpretación y ya tengo mi presentación y ya estoy compartiendo mi interpretación de la carta, sigo teniendo la carta natal a un lado mío en mi tablet para verla, para hacer referencia a ella, porque si bien yo puedo interpretar las cosas de cierta forma, hay un espectro de qué forma se puede estar interpretando esto. Por ejemplo, el regente, para quienes sepan, el regente de la casa 7 en la casa 9. Ah, tal vez conociste a tu pareja en el extranjero. O tal vez conociste a tu pareja
haciendo algo que es extranjero para ti, ¿no? O sea, haciendo algo que amplió tu percepción. Tal vez fuiste a ver una película extranjera o tal vez fuiste a un restaurante, así, son ejemplos muy burdos, ¿no? Pero es un rango en el cual puede estar la interpretación de realmente cómo se dieron las cosas. En base a eso, como todo en la carta natal está conectado, eso va a influir aquello con lo que esté conectado este emplazamiento. Entonces, por eso, bueno, yo personalmente, y creo que la mayoría de los astrólogos, hago preguntas que entonces enriquecen la información que yo tengo de la interpretación y yo puedo referir nuevamente a la carta natal para nutrir el resto de la interpretación que yo hice y nutrir consecuentemente la consulta y la interpretación que estoy haciendo en vivo. Espero que se entienda. Como pareciera algo importante para sentirte cómoda y segura. Y esto sí se enlaza también con tu desarrollo profesional y carrera. No sé qué relación hayas tenido, por ejemplo, con la educación o el aprendizaje y el poder llevarlo a cabo como te gustaría. Justo es creo que lo que más me pesa en Ujú. este punto de mi vida, porque pues no sé, siempre me ha gustado o siempre, sí, siempre me gustó educarme, me gustó la escuela, pero Ujú. ya en la universidad como que sí sentí muchas trabas por sentir que no era lo que quería. Me pesa mucho el hecho de que decidí salirme y no he terminado ninguna carrera, pero justo he convivido con bastantes personas últimamente que me han dicho que pues que no se nota, que sé bastantes cosas, pero justo lo que sé ha sido como por buscarlo yo misma y Ujú. encontrarle el valor a eso que sé también. Es Ujú. algo que me ha costado trabajo. Sí. Desde la astrología tradicional, la carta natal de la persona es como una promesa de vida, o así yo la llamo. Es como algo que se va a desarrollar a lo largo de la vida. Hay ciertos componentes que se van a presentar desde la vida temprana, pero hay otros componentes que se van a presentar hasta después. Entonces también de ahí la importancia de hacer preguntas y de estar atentos a la retroalimentación o a la información que nos puedan aportar nuestros consultantes. Este es el video como si lo estuviera haciendo para un astrólogo. Es que me gusta mucho enseñar y eso es lo que quiero hacer también. Pero ustedes, por ejemplo, como consultantes, es muy bueno que nos puedan dar información y nos puedan dar retroalimentación y nos puedan decir, sí, esto lo he vivido así o no, eso no lo he vivido así, la verdad. Porque entonces también a nosotros nos da una idea de qué componentes de la carta natal ya se han activado, están siendo activados o fueron activados o que no han sido activados tal vez para también darles esa información. Porque, por ejemplo, en la carta natal de mi amiga vi la importancia de que ella pudiera forjar su propio camino. O sea, la importancia de una estrategia única, como lo titulé en el último subtema, me parece. Por ejemplo, en este caso, normalmente se piensa que nuestra formación académica pues es en la academia, justamente, ¿no? Pero tal vez para ella no, tal vez para ella es más nutritivo y más conductivo a lo que ella quiere desarrollar el hacerlo fuera de, y el guiar su curiosidad y que la va llamando. Y pues así es, de hecho. Entonces, el hecho de que ella me pueda compartir eso, el cómo se ha desarrollado su educación y su aprendizaje, cuando escucho cómo ella lo ha vivido, entonces a mí me remonta a otro componente de su interpretación, que es este de una estrategia única y de no hacer las cosas como se piensa normalmente que se tienen que hacer, y es algo que le puedo comunicar en ese momento, que normalmente pasa, generalmente siempre pasa que estamos en un slide en una diapositiva de la presentación de la interpretación, y ya estamos hablando, me dicen algo mis consultantes y les digo, pues es que esto y esto y esto, y ya nos pasamos a la siguiente diapositiva y pues ya lo dije. Es algo muy común y es algo que permite vislumbrar de qué forma están enlazadas todas las áreas de nuestra vida, pero sí quería mencionar eso, ¿no? Que un astrólogo generalmente cuando hace una lectura natal, sí vemos tránsitos, evidentemente, pero muchas veces hay ciertos componentes de la carta que no hay forma de saber con certeza si ya se han vislumbrado, si ya han devenido conscientes o si ya se han presentado para el consultante o no. Creo que eso sí se muestra como algo importante para ti. Sin duda es importante que no te fuerces como a hacer algo en lo que no está tu corazón. O sea, que sí sigas como esa intuición, también es como algo que nutrir y que honrar, como en ese sentido, así como de si esto no se siente bien, pues no. O sea, quizás valdrá la pena como que pensar en eso de que te pesa de no haber concluido la carrera porque al final has continuado tu formación, ¿no? O sea, has seguido Sí. aprendiendo y has seguido desarrollándote en lo que te va
llamando, no necesariamente como que en la forma en la que supuestamente se tendría que hacer, sino Ujú. como se va presentando para ti. Ujú. Ay, siento muy bonito de ver esto. Me hace Ay, mucho clic. ay, Es que me da me cierta paz porque, también. Ujú, no sé, una parte de mí, como que la parte más como de razonar y pensar y decir, oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué tomaste esta decisión? A ujú, veces es un regaño personal, ¿no? Y siento, o traigo como esa carga de decir, es que no terminas nada, no terminas nada, no terminas nada. ujú, Pero pues siento bonito, siento bonito que se confirme que tengo que hacerle caso a mi intuición y que pues lo he hecho cuando he podido y seguir adelante. sí. Sí. Seguir justo con eso, o sea, quizás como que discernir, ¿no? Entre qué sí comprometerte y con qué sí persistir y qué no. Ujú. Ujú. Sí. Y que es algo que pues has ido descubriendo, ¿no? O sea, que pues luego uno no puede saber previo a iniciar ciertas Sí. cosas, ¿no? Ujú. Y bueno, sí, respecto a la exploración, conexión y aprendizaje, sí es algo también que aparece bastante en tu carta, porque, bueno, además de que tienes al luminario que muestra dónde nos sentimos seguros y cómodos, también tienes el planeta que muestra aquello por lo que sentimos disfrute y aquello que nos atrae en un lugar que es sobre el aprendizaje, ¿no? Este es un ejemplo de los temas que se repiten, por ejemplo. En el caso de mi amiga, su regente iluminario es su luna en Piscis en la 9. Tener su regente iluminario en la casa 9 muestra mucho interés por temas de educación superior, de filosofía, de religión. La astrología también es representada un poco por esa casa, de aprendizaje expansivo, de apertura a cambios perceptivos amplios. Entonces, generalmente las personas con un enfoque en esa casa sí son personas que muy sabias, porque les gusta mucho aprender, porque constantemente están retando su percepción, porque constantemente están buscando formas de ampliar su percepción. Ese es un emplazamiento. Otro emplazamiento, igual para quienes sepan, es Venus en Géminis. Venus, el planeta del placer, de la armonía, de lo que nos trae armonía, placer, de las relaciones también. En Géminis, el signo de la comunicación, de los intercambios, del transporte, de la tecnología, del aprender. Entonces aquí pues son dos cosas distintas, son emplazamientos, se podría decir, eh, completamente distintos en el sentido de que son planetas distintos, son casas distintas, son signos distintos, pero tienen un tema en común. Hay ciertas cosas en común. Así que los arquetipos generalmente no son cosas fijas, cerradas, claras. Son como energías o imágenes. Entonces, las imágenes generalmente van a tener algo en común, algo que las une, y en este caso es la exploración, la conexión y el aprendizaje, y de ahí el hecho de que haya incorporado este emplazamiento un poco en esta parte de la lectura, aunque más adelante lo voy a retomar porque hay otra cosa que refleja que no necesariamente tiene que ver directamente con el aprendizaje. Por eso tal vez a veces parezca que hacemos magia o es como de dónde sacaste esa información o cómo pudiste ver eso en mi carta. Bueno, porque hay muchos componentes en tu carta, muchas piezas, y hay cosas que se repiten y es un arte el saber cómo se conjugan, y es algo que un poco se muestra tal vez en esta parte de la interpretación. El aprendizaje, la comunicación. Entonces, bueno, aprender y tener estímulos que te permitan explorar y cuestionar, pues sí es algo como que te nutre y que aparte te da como ese disfrute. Seguir aprendiendo. También, por ejemplo, esto se muestra como en buscar relacionarte con personas que te puedan enseñar cosas o que sepan como que muchas cosas, que también tengan como ese disfrute de aprender. Y hay algo respecto quizás a tu forma de pensar o de comunicarte que tal vez esté marcada con cierta intensidad. Quizás, por ejemplo, te guste aprender sobre temas medio tabús o que normalmente están como ocultos. Sí, sí, justo. Bueno, ay, eso es interesante. También es algo que como que he estado experimentando un poquito últimamente, no es algo que haya experimentado más antes. Lo que les dije de que no todos los emplazamientos en una carta natal se activan al mismo tiempo, y definitivamente no todos se activan desde el momento del nacimiento, ¿no? Hay unos que se activan según tránsito, según años de profección, según las técnicas que utilizamos los astrólogos para hacer predicciones y pronósticos. Hay cosas que se van activando en la carta natal. Pero sí me he permitido un poquito de ello.
y Ujú. pues me ha sorprendido un poco, sí, sí, sí. Ay, qué padre. Sí, es que justo, ¿hay alguna razón por la que no te lo hayas permitido antes? Y también de ahí la importancia de la colaboración en la lectura, ¿no? Porque tal vez si me hubiera dicho, no, pues no es algo que haya vivido, le hubiera dicho, tal vez valga la pena, ¿no? Tal vez valga la pena si hay algún tema que te interese, que sea medio tabú, que le des ahí un poco de rienda suelta, ¿no? A la exploración y al aprendizaje, por ejemplo. Pero ya me está diciendo que sí, que es algo que ha hecho últimamente. Entonces ahí también varía lo que yo le puedo devolver a ese a esa información adicional que trae a la consulta. ¿O que no lo hayas explorado antes? Sí, yo, bueno, crecí en una familia religiosa, pero Ah, ok. las estructuras eran medio complicadas, entre católicos, muy católicos, místicos o no sé, metafísicos, que es como ahorita lo que me ha acercado un poco, Ujú. no era algo Como aceptado. muy viable en ese entonces. Ujú. Ok, sí. Sí, Mira, sí, qué sí, sí. curioso, sí, porque aquí hay justo como alguna tensión que yo había pensado que igual y podía ser como que como te abstengas de compartir ciertas cosas o que subestimes como el poder de tus palabras, pero quizás también se esté presentando en ese sentido de como una tensión entre lo que de lo que se podía saber o de lo que se podía investigar en algún momento y ahora como lo que te estás permitiendo investigar y aprender al respecto. Ujú. Ahora sí, empezamos con lo bueno y lo principal, porque, o sea, además de que es como el tema principal que me compartiste que te interesaba, sí es algo como muy puntual en tu carta. O sea, sí es algo que se muestra como algo principal. Por ejemplo, pienso en, hay casos de personas, ¿no? Que es como tienen su profesión y por lo que son conocidos por la mayoría de la gente, pero al final no es algo como tan importante para ellos o tan central para ellos, o sea, es como, pues nada más lo hago para mantener a mi familia, pero al final lo que más me gusta es mi hobby, ¿no? O lo que más me gusta es atender a mi familia o algo así. Pero en tu caso sí se ve una relación cercana entre ti y tu profesión. Es bien chistoso también porque muchas veces la razón de consulta se vislumbra en la carta natal. Aquí la razón de consulta fue esclarecer un poco la trayectoria de vida, ¿no? Y se vislumbra eso como tema principal en la carta y como un tema retador aparte. Y a veces la razón de consulta o el motivo de consulta es el tema de parejas. Eso se muestra en la carta y así. Es muy común que eso suceda. Respecto a tu misión, ¿hay algo que se presenta de forma puntual? Que tu misión es como tener valentía y como moverte a través del miedo, atreverte pues, como atreverte a hacer aquello que te llame, porque sí, como te mencioné, o sea, sí es importante como que tu corazón esté en ello, que sea algo que te apasione o que te involucre de una forma y que intuitivamente, a pesar de que tal vez no se dé a la primera o que hayas tenido que dar así como desvíos y regresar o cosas así que tú sientas como algo recurrente que tienes que hacer. Yo les advertí de los cómo. Les advertí. Pido disculpas nuevamente. Como algo que te llama. También tiene que ver como esto de cómo ser tú misma y caminar o pararte como sola en tus principios y deseos, justo como esto que decimos, ¿no? De no necesariamente seguir como que el camino que está marcado normalmente, pero moverte con decisión como hacia lo que a ti te llama. Es algo que definitivamente aparece. Saturno es el planeta de la disciplina, la constancia, los límites, el sacrificio, un planeta autoritario. Y ese planeta está influyendo justo tu vida profesional y de imagen pública, entonces me hace pensar que estás aquí también para como nutrir y amaestrar tu reputación, esa autoridad que puedes tener, como en aquello que justamente requirió de ti como valentía y como animarte. Y esto naturalmente encarnaría como el espíritu de líder, entonces como que abrazar eso, guiar con tu ejemplo, ser alguien que la gente pueda admirar. O sea, digamos, estas serían como consecuencias de tener esa valentía y nutrir y amaestrar esa artesanía a la cual te quieras dedicar. Justo me pesa un poquito esa parte de abrazar el ser líder. Ha sido algo que mi mamá y mi abuelita mencionaron mucho desde pequeña y Mm, como que sí lo siento como una carga que no quiero. O sí. bueno, tal vez cambiar la perspectiva con la que se puede ser líder, Ujú. ¿no? Sí, justamente. Sí, porque, por ejemplo, por el signo en el que está todo esto que influye tu vida profesional,
no es tanto liderear desde el, vengan, háganme caso, yo les voy a enseñar cómo hacerlo. Tú al tener como que esa seguridad en lo que estás haciendo y esa pasión en lo que estás haciendo, naturalmente va a haber gente que te va a seguir, que aceptar eso, o sea, como que dejar que eso suceda. Ujú. Justo no viene sin sus retos, o sea, como porque es curioso porque son energías que contrastan un poco, porque está como el tener que tener valentía y como que aventarte a aquello que te llama, pero también hay una constancia que es requerida. Entonces, no sé si, por ejemplo, te identifiques como con cierta impaciencia o que si las cosas no se dan, como que creer que es que lo tengo que hacer mejor o le tengo que poner más energía y como que esfuerzo. Sí, sí, un poco. Es algo que se puede vivir así, o sea, como de que no es que si no lo logré a la primera es porque no me esforcé lo suficiente o porque lo tengo que hacer con más ganas. Pero en realidad, algo que aquí se muestra en tu carta es que más bien quizás solo requiera más tiempo y confianza. O sea, como que confiar en que estás yendo por el camino adecuado y que simplemente requiere más tiempo. Sí. Sentí muy bonito, Fer. Y Ay, es que sí, sí, justo el año pasado pasó algo que sí me hizo sentir así ujú, mucho. Y no sé, como que me apagó. Pero también había una parte de mí que me decía, pues ten paciencia y va a llegar, pero es justo un, pues sí, es un aprendizaje un poco duro porque justo como que esta impaciencia y dureza muchas veces como que puede sentirse dirigida hacia ti. Sí. Sí, pero no, solo es, o sea, si ya tu intuición te guió hacia allá y tu corazón te guió hacia ahí, es solo como confiar y tener paciencia y tenerte paciencia, ¿no? O sea, justo también. Y pues esto es parte de ese camino de tu vida profesional y de tu carrera que además, como lo hemos dicho, pues sí está como muy ligado a, a lo que te apasiona y a lo que te llama a ti. Pero sí, sin duda, con este emplazamiento tiende a haber mucha impaciencia que tal vez alguna persona diga, no, pues es que es normal que te tome un par de años, ¿no? Pero luego uno dice, no, tenía que pasar ahorita y yo ya podía. sí, Mira, abrazar el fallar, justamente. O sea, saber que es parte como del proceso y no un reflejo de ti. Y pues tener la valentía y constancia, ¿no? En vez de, no necesariamente buscar caminos rápidos, pero sobre todo con este emplazamiento luego pasa que es como de, es que si no funcionó es porque este no es el camino. Pero pues no necesariamente, ¿no? O sea, tal vez solo requiera como esa paciencia y confianza. Y pues sí, no es sorprendente que estas energías sean difíciles de armonizar, ¿no? Pero con este tipo de energías que son contrastantes aparentemente, también tiene como mucho potencial. Ahorita el periodo de tiempo y la forma en la que los astros están impactando, justo estás, y quienes estamos en este rango de edad, estamos por iniciar un periodo de aprendizajes importantes que vienen a veces por medio de dificultades. Algo que también yo hago en las consultas de lecturas de cartas natales o interpretaciones astrológicas de tu astrología personal, aunque sea una interpretación de carta natal y no haya sido una lectura pronóstica o de predicción, aún así checo a grandes rasgos qué tránsitos están sucediendo para esta persona en este momento, porque por algo decidió consultarme en este momento. Por algo decidió consultarme en este momento. Entonces, checo, ¿no? Checo. Y de todos modos, como estoy al tanto de los tránsitos que están sucediendo en cualquier momento dado astrológicos, sé de qué forma, ya una vez que estudio la carta natal de alguien, sé de qué forma más o menos le están afectando o le van a estar afectando. Tal vez alguien acaba de pasar por unos tránsitos bien difíciles, se lo comunico. Tal vez alguien está en medio de tránsitos bien difíciles, se lo comunico. Y tal vez alguien está por empezar tránsitos difíciles, como es el caso de mi amiga y mío y de mi generación, se lo comunico. También, si es un tránsito bueno que viene, se lo comunico. Es algo que también integro a las lecturas, justo porque no por nada la consulta fue en este momento. Todo lo bueno que incluye un pronóstico, evidentemente lo mejor siempre va a ser agendar un pronóstico, pero sí procuro checarlo para mis consultantes, aunque sean de lecturas natales, y si hay algo remarcable a mencionarlo. Nutre lo que se trabaja en la consulta y puede dar un poco más de claridad, previsión, mejor planeación. Bueno, en tu caso, por ejemplo, sobre la carrera, hacia dónde te estás moviendo y tus pasiones, justamente. En general, son un par de años en los que no de forma tan aguda, pero sí de forma constante, aprender la disciplina y como madurar, de mucha maduración. Entonces, sí, justamente
es algo que se está presentando. Ah, y justo una clave para transitar este periodo y para facilitar como esta paciencia y valentía requerida, abrazar tu lado emocional. No sé si te identifiques con quizás dificultad en lidiar, por ejemplo, con tu enojo, con el conflicto. Ah, sí, sí, hay veces en las que me sobrepasan ciertas emociones y principalmente es el enojo, que sí lo he estado trabajando y trato de llevar como un diario de emociones Mm. desde agosto del año pasado, pero sí, sí, sí es difícil como en el momento identificar de dónde viene. Entonces, bueno, eso respecto como a tu misión y como en relación a tu profesión. Ahí también, por ejemplo, si ella tal vez me hubiera dicho que sí es algo que le cuesta, punto, no es algo que esté haciendo algo al respecto para intervenir en esa dificultad, tal vez le hubiera recomendado algo como lo que ella ya está haciendo, ¿no? De llevar un diario de emociones desde el año pasado, ya lo está haciendo, ¿no? Lo importante, yo sé que lo importante de ese emplazamiento es darle lugar al sentir, a las emociones, darles un lugar, honrarlas en ese sentido, darles espacio para expresarse, para salir, independientemente de que hagas algo al respecto o no, darles espacio para salir, para ser expresadas, para ser sentidas, sobre todo, más bien eso, para ser sentidas. Entonces ya ella me menciona que sí, le cuesta y que de hecho desde el año pasado lleva un diario de emociones, pues pues sigue con eso, ¿no? Es lo que les digo luego, o sea, no, pues muy bien, sigue con eso, era necesario. De no ser así, pues les recomiendo ciertas herramientas, ¿no? Pues sí, tienes que encontrar una forma de permitirte sentirlas, ¿no? Y plasmarlas luego en escrito es una forma de eso, porque luego ni sabemos qué estamos sintiendo hasta que de alguna forma tiene que salir y puede salir por ese medio. El punto es que de ahí también que depende luego y aporta el que nos puedan platicar nuestros consultantes. Que ustedes, si tú quieres consultar, me puedas platicar qué pasa, ¿no? No sé si tengas alguna pregunta. No, me hace mucho sentido con lo que siento y como que con lo que se ha procesado con el tiempo. Entonces, no, sí, sí. Pues solo es, bueno, no sé, creo que solo queda en seguir, Ujú. a no rendirme y seguir escuchando mi intuición. Para quienes sean escépticos, que pues no estaría de aquí ser escéptico, pero le podemos decir a los escépticos que piensen que las lecturas e interpretaciones astrológicas son genéricas y aplican para todos, pues no es así, porque muchas veces en las consultas, sí tengo que decirle a los consultantes, es que tienes que cambiar ciertas cosas. No va por ahí, ¿no? O sea, tu camino de vida probablemente no va por ahí. Tienes que encontrar algo que te permita esto y esto y esto. O tienes que encontrar algo en lo que puedas utilizar las herramientas que tienes, que son estas y estas y estas. Y ahorita no lo estás haciendo. Pero en este caso, en esta lectura, sí fue una cuestión de sigue en aquello que te llama desde tu corazón, desde tu intuición. Si ella, por ejemplo, estuviera en otro lugar que no le llena emocionalmente, que no le apasiona, que intuitivamente no se siente como lo que debería de estar haciendo, pues evidentemente le hubiera dicho cambia. Y tal vez dirían que esto es un consejo que puede aplicar para todos, ¿no? O sea, el hacer aquello que emocionalmente nos llama. Pero van a haber casos en los cuales la emoción, lo afectivo, cómo se sienta, contraste con lo que tenemos que hacer. Se presenta a veces y se comunica. Ujú. Sí, exacto. Sí, generalmente pasa así, pero pues a veces lo tenemos que escuchar, ¿no? O sea, como confirmar. Sí, justo escucharlo y ya verlo me da cierta tranquilidad de que no estoy tan mal, de que no lo estoy haciendo tan mal. Hay un enfoque, quizás no primario, pero sí secundario, como en los recursos y cómo obtener recursos y nutrirlos. Sí, dinero, pero también tu habilidad de obtener recursos, o sea, en general, por ejemplo, personas que puedas conocer que te puedan como que ayudar a desarrollarte, cosas así. También hay aquí un tema como de discernir entre aquellas ideas que merecen ser cosechadas o escuchadas y las que no, y también sobre comprender tu valor. O sea, como que esto es algo que también aparece quizás como temas secundarios, pero que también ahí están. Otro tema que surge es tu relación con otros, porque justo, por ejemplo, el planeta de la armonía, de las relaciones, del placer, está en un punto que se considera como oculto en tu carta. Entonces, quizás, no sé si te identifiques con esto también, pero quizás estés como rehabilitando, por ejemplo, tu capacidad como de conectar con otros de forma recíproca y como con apreciación mutua.
y no solo para la otra persona, ¿no? Este aprendizaje de ocupar espacio tú y cómo decir que no, decir lo que tú quieres. Sí, sí me identifico. Sí me identifico. ¿Verdad? Sí. Ujú. Como que quizás en algún momento era más inconsciente y que tuvo que como que salir a la luz. No sé si lo viviste así, como que quizás no te dabas cuenta y después era como de, pues es que así no son las cosas o no sé. Sí, yo creo que todavía se andan rehabilitando algunas cosas, pero sí. Sí, y en especial porque quizás haya como dualidad en aquello que deseas. Entonces, y que quieres y que te trae placer. Sí, posiblemente tengas, por ejemplo, muchos intereses y que sea fácil que tu atención como esté en varios lugares a la vez y eso como que dificulte como eso de, a ver, ¿qué es lo que realmente es importante para mí o qué es lo que realmente quiero? Sí, sí me identifico bastante. Y pues solo sería pues regresar a lo mismo, ¿no? O sea, la intuición y aquello que insiste, o sea, como esto sí es lo que quiero, esto no es lo que quiero y que como que insiste, ¿no? Ujú. Vaya. Esa parte de la dualidad justo es como, es como una balanza en donde sí me gustan muchas cosas y al mismo tiempo del otro lado estoy como que no termino nada. Sí, es que puede haber cierta tendencia, sobre todo por el interés variado y aparte por cierta impaciencia que puedas tener. O sea, como esto de, ay, no, ya, a ver a lo que sigue, ¿no? O, ay, esta otra cosa me llamó la atención, vamos a ver. Creo que es igual como una línea delgada entre sí nutrir esto, porque al final esto es lo que te da cierto disfrute y placer, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los libros que lees, ¿no? O sea, como que sí exponerte a otras cosas, otras ideas, probar otros hobbies tal vez, no tengas oportunidad, pero saber cómo, qué es lo que más te apasiona y con eso sí como que mantenerte constante, por ejemplo. O donde, por ejemplo, igual, en ese ser constante, ¿de qué forma como incorporar variedad? O sea, ¿de qué forma cambiar, por ejemplo, no sé, el tipo de clases que das o un nuevo curso? O sea, cosas así que puedan agregarle variedad y que Ujú. faciliten esa constancia. Bien. Esto último me gustó bastante. Es algo que no había dimensionado. En resumen, la fe, la paciencia y la valentía son clave para nutrir ese camino hacia una profesión que te nutra y que esté en armonía con aquello que te apasiona. Los siguientes años traen consigo retos con potencial de aprendizajes importantes que podrán seguir sembrando eso que será cosechado y que podría hacer que todo aquello haya valido la pena. La motivación e inspiración que puedes hacer, sí, que puedes hacer nacer en otros, que puedes inspirar en otros, hubiera sido mejor, la puedes dirigir hacia ti y así nutrir esa fortaleza afectiva y ese potencial que tienes. Siempre también incluyo un resumen después de toda la interpretación que, como les digo, generalmente dura una hora, a veces una hora y cuarto. Un resumen que permita aterrizar, que me permita conectar los temas principales de la interpretación con el motivo de consulta, sobre todo que permita aterrizar, porque luego surgen muchas cosas, que me permita también hacer un poco de contención y una forma de aterrizar todo lo que se trabajó, lo que trabajé previamente. La grabación de la sesión la mando al consultante, evidentemente, siempre y cuando así lo quieran. Generalmente así se desea, porque independientemente de lo que esté escrito ahí, a veces en la sesión surgen otras cosas que pues no quiero que el consultante sienta la necesidad de estar tomando notas para que estén presentes, compartiendo. Entonces lo mando posteriormente. También eso es algo que me parece que la mayoría de los astrólogos hacen. Qué bonito. Muchas gracias. Me da cierta tranquilidad todo lo que me dijiste. Gracias por tomarte el tiempo de hacer mi carta natal. Es la primera vez que me hacen una lectura. Pues me hace mucho sentido todo. Está Reafirma interesante, muchas cosas. ¿no? Sí me da cierta paz. No, no tienes una idea de esa tranquilidad como de ser yo y de aceptar ese proceso de existir. Escucharte, que me compartas y que me haga tanto sentido con lo que he estado sintiendo. Me da paz. También me hace sentir que sí tengo que estar lista porque como intuitivamente sí siento que se viene un periodo de aprendizaje, de transformación, de cambio Ujú. y saberlo y encaminarlo un poquito con esta pequeña guía que me compartes, creo que lo va a hacer un poquito más como tranquilo, como
Sé que se van a mover muchas cosas, pero voy a poder sentirme tranquila surfeándolo. Sí. Lo corté ahí porque pues después yo también le agradecí, evidentemente compartimos otras cosas, pues somos amigas, un poco, lamentablemente no nos vemos tan seguido como me gustaría. Si son mis amigos y están viendo este video, sepan que a ninguno de ustedes los estoy viendo tan seguido como me gustaría, ni a mí misma en mi reflejo del espejo, porque estoy un poco saturada en este momento. Pero bueno, eso no les importa. Pues ya, ahí lo corté, seguimos compartiendo algunas cosas, pero creo que ella también resume muy bien. Y si estás viendo este video, te agradezco nuevamente, porque creo que, digo, además de todo, además de la confianza, del espacio, de la apertura, de todo, comunicas muy bien y comunicaste muy bien al final justo lo que puede aportar una lectura natal, ¿no? Sí es un espejo, pero es un espejo que un astrólogo facilita, es una traducción que se hace de una tradición milenaria de simbolismos y arquetipos y una configuración única en el cielo tuya, y de qué forma eso puede validarte, no solo en lo que has sentido, sino también en lo que eres, en lo que has vivido, en el camino en el que estás, dar esa validación, reforzar esos elementos identitarios propios que dan mucha dignidad y da mucha seguridad, y vislumbrar más claridad en el camino, aportar a ciertos elementos que simplemente tenemos que aceptar y reconocer como parte de nuestra vida y de nuestra realidad. Una lectura astrológica puede aportar muchísimo. Esto ha sido una lectura de carta natal conmigo, con su servidora, con su astróloga de confianza. Si quieren agendar conmigo, abajo están los enlaces. Les puedo recomendar, si les late este show, el video que ya enlacé y ya anclé de los 3 datos de su astrología personal. Cuéntenme cómo les está yendo este marzo, este querido marzo, bello marzo, loco marzo, que de hecho ahorita, hoy que estoy grabando este video, 7 de marzo, todavía no empieza la locura. Nos falta como una semana. En una semana ya empieza denso, empieza bueno. Y pues ya, eso es todo. Nos vemos por acá.